Desde hace siglos, el concepto de sangre azul ha estado asociado con la nobleza y las dinastías reales. Pero, ¿y si te dijera que podría haber algo de verdad en este término? Detrás de las leyendas de linajes antiguos y reyes divinos, se esconden misterios relacionados con los grupos sanguíneos, su distribución y cómo han influido en nuestra historia. La sangre que corre por nuestras venas guarda secretos que podrían conectarnos con nuestros ancestros más remotos. Hoy, exploraremos qué ocultan los diferentes tipos de sangre y cómo se relacionan con las civilizaciones del pasado. Empecemos por lo básico, los grupos sanguíneos. Como ya sabemos, existen 4 tipos principales, A, B, AB y O. Estos grupos no son simplemente una curiosidad biológica, están profundamente conectados con nuestra evolución y adaptación. Pero lo que realmente los hace fascinantes es cómo se distribuyen en diferentes poblaciones y lo que esto nos dice sobre nuestra historia como especie. Uno de los primeros misterios relacionados con los grupos sanguíneos es su distribución desigual en todo el mundo. Por ejemplo, el grupo O es común en las poblaciones indígenas de América, mientras que el grupo B tiene una alta prevalencia en Asia. En Europa, el grupo A es dominante, mientras que el grupo AB es extremadamente raro en casi todas partes. Pero, ¿qué significa esto? Para responder a esta pregunta, necesitamos retroceder en el tiempo y examinar cómo las migraciones humanas y las dinámicas culturales moldearon estos patrones. Uno de los casos más intrigantes es el de las familias reales y nobles de Europa, quienes a menudo se referían a sí mismas como poseedoras de sangre azul. Aunque esta expresión tiene sus raíces en la palidez de su piel, que hacía que sus venas parecieran azules, también ha llevado a especulaciones sobre si ciertas dinastías podrían haber tenido una composición sanguínea única. Algunas teorías sugieren que un porcentaje desproporcionadamente alto de personas RH negativas entre estas élites podría haber contribuido a la idea de que su sangre era diferente. Mundial tiene sangre RH negativa, pero en ciertos grupos, como el factor RH negativo, como ya hemos explorado, es una anomalía en la evolución humana. Solo el 15% de la población los vascos del norte de España, esta proporción es significativamente más alta. Esto ha llevado a algunos a especular que los vascos podrían ser descendientes directos de una población antigua con características genéticas únicas. Pero, ¿cómo se conecta esto con la nobleza europea? Aunque no hay pruebas definitivas, algunos historiadores han planteado la posibilidad de que los linajes reales tuvieran una concentración mayor de RH negativo, alimentando mitos de divinidad y pureza de sangre. Pero el misterio de los grupos sanguíneos no se limita a Europa. En Asia, el grupo B tiene una alta prevalencia, especialmente en poblaciones como los mongoles y otras comunidades de las estepas. Algunos científicos creen que este grupo podría haber ofrecido ventajas en climas extremos y haber ayudado a estas poblaciones a resistir enfermedades. Además, la combinación de los grupos A y B en ciertas regiones dio lugar al grupo AB, que se encuentra en su mayoría en lugares donde hubo una mezcla significativa de poblaciones, como en ciertas partes de la India y el Medio Oriente. Un ejemplo fascinante de cómo los grupos sanguíneos pueden reflejar la historia de una población es el caso de los Ainu, una comunidad indígena de Japón. Los Ainu tienen una alta proporción de grupo O, lo que sugiere que podrían ser descendientes de una de las primeras olas de migración humana hacia Asia Oriental. Sin embargo, también comparten ciertos marcadores genéticos con poblaciones del sudeste asiático, lo que indica un pasado complejo y entrelazado. Los grupos sanguíneos no solo son un tema biológico, sino también un reflejo de las creencias y mitos que las civilizaciones han construido a lo largo del tiempo. En muchas culturas antiguas, la sangre era considerada sagrada, un vínculo directo con lo divino. Pero, ¿qué rol jugaron los grupos sanguíneos en estas creencias? Al profundizar en la historia, encontramos conexiones sorprendentes entre la sangre y las leyendas de linajes especiales. En Egipto, los faraones eran considerados dioses vivientes, descendientes directos de los dioses. Aunque no hay registros específicos sobre sus tipos sanguíneos, algunos investigadores han especulado que la idea de pureza en sus linajes podría estar relacionada con intentos de preservar ciertas características genéticas, incluyendo tal vez el factor RH negativo. Este mismo concepto de linaje divino también se encuentra en otras culturas, como en Mesopotamia y en las antiguas civilizaciones de América Central, donde los gobernantes afirmaban ser descendientes de deidades.
Uno de los casos más intrigantes es el de los vascos, quienes, como mencionamos antes, tienen una de las tasas más altas de RH negativo en el mundo. Algunos historiadores creen que esta población podría ser un remanente de un grupo humano muy antiguo que habitó Europa antes de la llegada de los indoeuropeos. Su idioma, el euskera, no tiene relación con ningún otro idioma conocido, lo que refuerza la idea de que podrían ser un grupo único en la historia humana. Los estudios recientes en genética también revelan que la prevalencia del RH negativo en ciertas regiones podría haber ofrecido ventajas evolutivas, como resistencia a algunas enfermedades autoinmunes. Aunque estas ventajas aún se están investigando, podrían haber influido en la supervivencia y el éxito de ciertos grupos. En Japón, los grupos sanguíneos tienen un significado cultural muy diferente. Allí, se cree que tu tipo de sangre puede influir en tu personalidad, tus relaciones y hasta en tus oportunidades laborales. Aunque esta idea no tiene base científica, muestra cómo los grupos sanguíneos han trascendido la biología para convertirse en parte de la cultura popular. Por ejemplo, las personas con sangre tipo A son vistas como organizadas y responsables, mientras que las de tipo B son percibidas como creativas e independientes. Aunque no sea científico, este sistema es un reflejo de cómo las sociedades interpretan características biológicas en términos culturales. Por otro lado, también está la cuestión de cómo los grupos sanguíneos han influido en la historia de la medicina. Antes de que se descubrieran los grupos sanguíneos a principios del siglo XX, las transfusiones eran extremadamente peligrosas. Fue el descubrimiento de los tipos de sangre lo que permitió salvar millones de vidas, especialmente durante las guerras mundiales. En particular, los soldados con sangre tipo O, conocida como donante universal, jugaron un papel crucial en salvar vidas en el campo de batalla. Además, figuras históricas como el presidente estadounidense John F. Kennedy o Marilyn Monroe han sido asociadas con el factor RH negativo, alimentando aún más la fascinación en torno a las personalidades únicas con este rasgo. A medida que avanzamos en nuestra exploración de los grupos sanguíneos, nos encontramos con teorías que desafían lo que creemos saber sobre nuestra historia. Una de las más controvertidas es la idea de que el factor RH negativo podría tener un origen que no es completamente terrestre. Aunque esta teoría no tiene respaldo científico, ha capturado la imaginación de muchos. El argumento principal detrás de esta idea es que el RH negativo es tan raro y tan diferente que podría haber sido introducido deliberadamente en nuestra especie. Algunos incluso sugieren que podría estar relacionado con los relatos de dioses y semidioses que encontramos en tantas culturas antiguas. Por ejemplo, en textos sumerios antiguos, se describen a los Anunnaki como seres divinos que podrían haber modificado a los humanos. ¿Podría nuestra sangre contener pistas sobre interacciones con civilizaciones avanzadas en el pasado remoto? Otra teoría especulativa es que ciertos tipos de sangre podrían estar relacionados con habilidades especiales, como una mayor intuición, resistencia física o incluso sensibilidad a los campos electromagnéticos. Aunque estas ideas aún no han sido probadas, muestran cómo nuestra sangre sigue siendo un tema de fascinación y estudio constante. Además, estudios recientes en genética han revelado que ciertas mutaciones en los genes relacionados con los grupos sanguíneos están vinculadas a la resistencia contra enfermedades como la malaria o incluso ciertos tipos de cáncer. Estas adaptaciones genéticas podrían explicar por qué algunos tipos de sangre son más comunes en ciertas regiones del mundo. Por ejemplo, el grupo O, prevalente en África, está asociado con una mayor resistencia a la malaria, mientras que los grupos A y B ofrecen ventajas diferentes en otros entornos. Por último, la sangre RH negativa ha sido un tema de interés en la ciencia ficción y la cultura popular. Películas y libros han especulado sobre cómo esta característica podría ser clave para comprender la evolución humana o incluso el contacto con otras formas de vida inteligente. En última instancia, los grupos sanguíneos son un recordatorio de nuestra diversidad como especie. Cada tipo de sangre cuenta una historia que está entrelazada con la de nuestros ancestros y que aún estamos tratando de descifrar. ¿Quién sabe? Tal vez el secreto de nuestra historia esté escondido en algo tan simple y tan complejo como nuestra sangre.